La invasión de los Reapers. Prólogo. El eco que cruzó las estrellas. Hay silencios que preceden al fin de todas las cosas, y ese silencio comenzó en el instante exacto en que los sellos de los 10 mandamientos se quebraron. Durante 3000 años, 10 prisiones habían contenido a 10 voluntades que se creían eternas. Cuando esas cadenas cedieron, cuando Flaudrin abandonó el cuerpo destrozado de Henriksson y los otros 9 despertaron de su letargo como bestias hambrientas tras un sueño demasiado largo, la magia liberada no fue un simple estallido de poder. Fue una cicatriz abierta en el tejido mismo de la realidad, una herida que sangró energía hacia todas las direcciones posibles, incluidas aquellas que ningún habitante de Britania había contemplado jamás. Hacia arriba, más allá del cielo, más allá de las estrellas que los astrónomos de Lyonés catalogaban como simples puntos de luz decorativos en la bóveda nocturna. En Britania, nadie supo interpretar esa herida. Los sacerdotes hablaron de presagios. Los magos sintieron un escalofrío que no supieron nombrar. Merlín, en la soledad de su torre, dejó caer una copa de vino que no llegó a beber, y durante casi un minuto entero no pudo moverse, incapaz de comprender por qué su instinto de maga, ese instinto que la había mantenido viva durante siglos, le gritaba que corriera. Pero muy lejos de allí, en un vacío que no tenía nombre porque ningún ser vivo de Britania había navegado jamás tan lejos, algo que llevaba dormitando desde antes de que la Primera Guerra Santa tiñera de sangre esta tierra abrió los ojos, si es que aquello que poseía podía llamarse ojos, por primera vez en incontables milenios. No era un dios. No era un demonio. No pertenecía a la luz ni a la oscuridad, ni a ninguna de las categorías que los clérigos de la diosa suprema o los sacerdotes del rey demonio habían inventado para explicar el universo. Era, simplemente, más antiguo que todos ellos juntos, y había sobrevivido a incontables ciclos haciendo una sola cosa, con la paciencia gélida de la maquinaria perfecta: escuchar el eco de las civilizaciones que alcanzaban cierto umbral de poder, y acudir a cosecharlas. La explosión mágica de los 10 mandamientos había sido ese eco. Un faro. Una campana que resonó a través de la oscuridad entre los mundos, y que una flota que llevaba flotando en las tinieblas desde tiempos inmemoriales, esperando exactamente una señal como esa, finalmente escuchó. Britania, sin saberlo, acababa de tocar la campana de su propia cosecha. Y la sombra que devoró el cielo. El reino de Edimburgo, una provincia menor al norte de Lyonés, conocida por sus campos de cebada y su lealtad inquebrantable a la corona, llevaba ardiendo desde el amanecer. Meláscula flotaba sobre las murallas destrozadas con los brazos cruzados y una sonrisa que dividía su rostro casi hasta las orejas, contemplando cómo Galland arrancaba de cuajo la torre principal del castillo con una sola mano, indiferente a las flechas que se quebraban contra su piel como si fueran gotas de lluvia contra una montaña. «Qué aburrido», canturreó ella, chasqueando la lengua. «Ni un solo pecado se ha dignado a aparecer. ¿Acaso creen que no merecemos ni una pizca de su atención?» «Su Majestad ordenó sembrar el caos, no entretenimiento», respondió Galland con su voz calma, dejando caer los restos de la torre sobre un grupo de soldados que ya no gritaban. «La paciencia no exige espectáculo. Tú y tu paciencia». Meláscula bostezó, exhibiendo una hilera de dientes que no debería caber en una boca humana. «Yo sí exijo espectáculo. Llevo 3000 años encerrada en esa asquerosa jaula, Galland. Se me debe algo de diversión». Fue en ese instante, con el cielo de Edimburgo todavía teñido del naranja sucio de las llamas, cuando el sol desapareció. No hubo eclipse. No hubo nubes. La luz, simplemente, se cortó, como si alguien hubiera colocado una mano gigantesca sobre el disco solar. Los pocos supervivientes que aún se arrastraban entre los escombros alzaron la vista, y lo que vieron les arrebató hasta el aliento necesario para gritar. Descendiendo entre las nubes bajas, silencioso como una condena, había algo que la mente humana se negaba a procesar como una sola entidad coherente. Tenía la silueta remota de una bestia marina, un calamar, pensarían algunos después, en los pocos relatos que sobrevivieron para describirlo, pero estaba forjado enteramente en un metal oscuro y viscoso que parecía respirar, surcado de venas de luz púrpura que pulsaban como un corazón enfermo. Medía, calculó después Merlín con instrumentos que jamás habían sido diseñados para tal propósito, algo más de 2 kilómetros de largo. Su sola presencia aplastaba el aire, generando un zumbido grave que los huesos sentían antes que los oídos. Galland, que en 3000 años de existencia jamás había sentido la necesidad de dar un paso atrás ante nada, dio un paso atrás. «¿Qué es eso?», susurró Meláscula, y por primera vez desde que Britania la conocía, su voz no contenía ni una gota de burla.
La cosa, el Reaper, aunque nadie en Britania poseía todavía esa palabra, se detuvo suspendida sobre las ruinas de Edimburgo a una altura imposible de alcanzar incluso para Gallant de un salto. Un instante de quietud absoluta. Y entonces, de su vientre, brotó un rayo de luz cegadora, un haz de energía condensada tan puro y tan vasto que convirtió en vapor 400 metros de tierra, piedra y carne en menos de un segundo. Gallant recibió el impacto de refilón. El comandamiento de la paciencia, el mismo ser que había resistido sin inmutarse el asalto conjunto de 3 caballeros sagrados apenas semanas atrás, salió despedido a través de 3 colinas, dejando un surco humeante de tierra calcinada, y cuando finalmente se detuvo, media armadura de su piel demoníaca se había evaporado sin más, dejando expuesta una carne renegrida que humeaba bajo la lluvia de cenizas. Imposible, masculló, incorporándose sobre un brazo tembloroso, algo que no había hecho en siglos. Ese golpe no era magia. Meláscula, quien había esquivado por puro instinto, contempló el cráter humeante donde antes se alzaba una colina entera, y por primera vez en su larga existencia, algo parecido al miedo, una emoción que había olvidado hacía 3000 años, trepó por su columna como un insecto helado. Gallant, dijo, y su voz temblaba de un modo que jamás admitiría después. Larguémonos de aquí. Sobre ellos, la nave no se movió. No los persiguió. Simplemente permaneció suspendida, indiferente, como si 2 comandamientos capaces de arrasar reinos enteros no fueran más que insectos que había decidido, por capricho, no aplastar todavía. Detrás de la primera nave, rasgando el cielo como una herida que se abre, comenzaron a aparecer otras. Docenas. Cientos. Un enjambre silencioso que oscureció el horizonte entero de Britania, cada una distinta en tamaño pero idéntica en esa geometría imposible que no pertenecía a ningún estilo arquitectónico, mágico o natural conocido en aquel mundo. La Guerra Santa, la guerra que Britania había estado librando, o preparándose para librar, durante 3000 años, entre demonios, diosas, humanos, gigantes y hadas, acababa de volverse, en un solo instante, la menor de todas sus preocupaciones. Y el cerdo volador y la dama de las brumas a 150 kilómetros de Edimburgo, la pocilga voladora, el carromato taberna con forma de cerdo que servía de hogar itinerante a los 7 pecados capitales, avanzaba a trompicones por un camino de tierra bordeado de campos de trigo dorado, absolutamente ajena a que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Meliodas, apestas a demonio quemado otra vez. Se quejaba Auk, el cerdo parlante, agitando las patas desde el asiento del conductor. Como sigas peleando así de sucio, voy a tener que cobrarte la limpieza. Perdón, rió Meliodas, sentado con los pies sobre la mesa, una jarra de cerveza en la mano y una sonrisa perpetua que no revelaba absolutamente nada de los pensamientos que corrían tras sus ojos verdes. Es que los mandamientos ya no se andan con sutilezas. Han estado atacando 3 reinos al mismo tiempo. Elizabeth, sentada frente a él, dejó su bordado a un lado con expresión preocupada. ¿Crees que deberíamos separarnos para cubrir más terreno? Si los mandamientos están sembrando el caos en varios frentes a la vez, Elizabeth. Meliodas la miró, y por un segundo, bajo la ligereza habitual, asomó algo más viejo, más cansado. Sé que quieres ayudar a todo el mundo. Pero los mandamientos son mi problema. El tuyo es quedarte con vida. Meliodas, y el mío es asegurarme de que así sea. Fue Merlín quien interrumpió, y lo hizo de un modo que ninguno de los presentes había presenciado jamás. Dejó caer la copa que sostenía, un cristal delicado que se hizo añicos contra el suelo de madera sin que ella hiciera el más mínimo esfuerzo por recogerlo. Merlín, ¿qué? Silencio, cortó ella, y su voz tenía un filo que Meliodas no reconocía. La pecado de la gula había cerrado los ojos, con ambas manos extendidas sobre la mesa, como si estuviera intentando escuchar un sonido demasiado lejano para captarlo con los oídos normales. Su don de la infinidad, esa capacidad que le permitía asomarse, aunque fuera parcialmente, a las probabilidades del futuro inmediato, llevaba toda la mañana comportándose de un modo extraño. No mostrándole visiones claras, como de costumbre, sino fragmentándose, como si estuviera intentando calcular algo que sencillamente no encajaba en ninguna de las variables que ella conocía. Era, pensó con un terror que no permitió que se reflejara en su rostro, la primera vez en más de 1600 años de existencia que su magia se topaba con algo que no comprendía en absoluto. Merlín, repitió Meliodas, ahora con genuina alarma, porque Merlín jamás perdía la compostura. Habla.
Algo ha llegado, dijo ella, abriendo los ojos, y en ellos había un brillo que Van, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, reconoció de inmediato como auténtico miedo. No sé qué es. No sé de dónde viene. Pero mi infinidad no puede calcularlo, y eso no me había pasado nunca. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Genial, masculló Van, rascándose la nuca. Justo cuando pensaba que ya lo habíamos visto todo con los mandamientos sueltos. Fue entonces cuando el cielo, al otro lado de la ventanilla de la pocilga voladora, comenzó a oscurecerse en pleno mediodía, y a lo lejos, en dirección a Edimburgo, una columna de luz blanca y letal se alzó hacia las nubes como si el mismo firmamento hubiera comenzado a sangrar al revés. Gouter, que llevaba toda la conversación en silencio observando por la ventana opuesta, ladeó la cabeza con esa curiosidad clínica que lo caracterizaba. Esa luz, dijo, con la voz plana de siempre, no es magia. No contiene ningún patrón de maná que reconozca. Es algo completamente distinto. ¿Distinto cómo? Preguntó Elizabeth, apretando las manos contra su pecho. Distinto como cuando algo no debería existir, respondió Gouter, pero existe de todos modos. Meliodas ya se había puesto de pie, con la mano apoyada en los vaines, su rostro despojado por completo de la sonrisa habitual. Aunque, gira. Vamos hacia Edimburgo. ¿Qué? Pero si Merlín acaba de decir que ni ella sabe qué diablos es eso. Por eso mismo, respondió Meliodas, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Si hay algo ahí fuera que puede asustar a Merlín, entonces alguien tiene que ir a averiguar qué es antes de que llegue hasta el resto de nosotros sin que lo sepamos. Van esbozó una sonrisa torcida, ya crujiendo los nudillos. Me gusta cómo suena eso. Hace tiempo que no encontramos algo que valga la pena temer de verdad. No sabía, en ese momento, cuán exactas resultarían ser sus palabras. Ili. Van ya en llamas mientras la pocilga voladora rugía hacia el norte, la devastación se extendía como una plaga silenciosa por todo el continente. En Vanya, la capital ancestral de los gigantes, un enjambre de figuras humanoides descendió del cielo entre chispas de energía violeta. Los centinelas gigantes, criaturas de 12 metros de altura curtidas por generaciones de guerra contra los humanos, alzaron sus lanzas de piedra con el orgullo feroz de un pueblo que jamás había conocido la derrota en su propio territorio. No tuvieron ni la más remota oportunidad. Las figuras, cuerpos que en algún momento habían sido humanos, ahora retorcidos en formas alargadas y grotescas, con la piel abierta en heridas que supuraban un fulgor azulado y los ojos sustituidos por dos cuencas de luz muerta, se movían con una coordinación antinatural, como si todas compartieran un único pensamiento distribuido entre 100 cuerpos. Los gigantes las llamaron después, en los pocos relatos que quedaron para contarlo, los vacíos. El mundo entero terminaría llamándolos Usks. Un gigante centinela llamado Orsin, veterano de la batalla del Paso de Piedra Fría, atravesó a 3 de aquellas criaturas con su lanza en un solo movimiento. No sirvió de nada. Los cuerpos continuaron avanzando, ensartados en su arma, arañando el aire hacia él con dedos que se habían convertido en garras de hueso expuesto, hasta que Orsin, presa del pánico más absoluto que había sentido jamás, las arrancó de su lanza a patadas y descubrió, con horror creciente, que ni siquiera decapitadas dejaban de moverse por completo. Sobre Vanya, 3 naves Reaper de tamaño menor, apenas 500 metros de longitud cada una, insignificantes comparadas con la que flotaba sobre Edimburgo, abrieron fuego sin previo aviso. No hubo negociación. No hubo ultimátum. No hubo el más mínimo gesto que sugiriera que aquello que dirigía aquellas naves consideraba siquiera necesario comunicarse con lo que estaba a punto de destruir. El gran salón de Vanya, una estructura de piedra maciza que había resistido 3000 años de guerras, terremotos e inviernos brutales, se convirtió en escombros incandescentes en menos de 4 segundos. Diane no estaba allí. Había abandonado su hogar natal hacía años para unirse a los pecados capitales, y en ese momento se encontraba a varios días de camino, entrenando junto a Kind en un claro apartado del bosque del Rey Hada. Pero cuando finalmente recibiera la noticia, cuando finalmente comprendiera que la ciudad donde había nacido, donde había jugado de niña, donde descansaban los huesos de su padre, había sido borrada del mapa en cuestión de minutos por algo que ni siquiera se había dignado a odiarlos primero, algo en ella se quebraría de un modo que ni Kim ni nadie más lograría recomponer del todo jamás. Pero eso vendría después. Por ahora, Vanya ardía en silencio, sin ejércitos enemigos que celebrarán la victoria, sin gritos de conquista, sin ningún propósito discernible más allá de la eficiencia fría con la que se ejecuta un procedimiento repetido 10.000 veces antes.
Porque para los Reapers, Bambia no era una ciudad. No era un pueblo. No era una cultura de guerreros orgullosos con 3000 años de historia. Era, simplemente, biomasa organizada por encima del umbral de complejidad requerido. Y la biomasa organizada, cuando alcanza cierto punto, se cosecha. If. El consejo de Lyonés para cuando el sol se puso aquel primer día, un sol que en más de un lugar de Britania no volvería a salir sobre ciudades que ya no existían, la noticia había llegado a todos los rincones del reino. Algo había invadido Britania, algo más grande que los 10 mandamientos, más grande que los caballeros sagrados, más grande que cualquier ejército que la historia registrada hubiera visto jamás. En el castillo de Lyonés, el consejo de guerra se reunió en una sala abarrotada de tensión. El rey Bartra Lyonés, todavía debilitado tras los recientes eventos que habían costado tanto a su reino, presidía desde un trono que parecía, esa noche, demasiado pesado para sus hombros. A su alrededor se congregaban los caballeros sagrados supervivientes, Hiltunder, con el rostro pálido y los puños apretados. Outher, incapaz de estarse quieto. Gila, con la mano descansando de forma inconsciente sobre la empuñadura de su espada. Jericho, que por primera vez en mucho tiempo no tenía ni una sola broma que hacer, y, para sorpresa e incomodidad de más de uno, los 7 pecados capitales. Meliodas se había plantado en el centro de la sala con los brazos cruzados, escuchando los informes que llegaban de cada rincón del reino con un rostro cada vez más sombrío. Edimburgo, arrasada. Banya, destruida. El reino de Dalflare, sometido a un bombardeo que había dejado un cráter donde antes existía la capital. Y en cada informe, la misma descripción imposible de creer. Naves del tamaño de montañas, rayos capaces de aniquilar ejércitos enteros en segundos, cuerpos humanos convertidos en monstruos que ya no sangraban ni sentían dolor. Esto no es la Guerra Santa, dijo finalmente Hiltunder, con la voz ronca. Esto no se parece a nada que hayamos entrenado para enfrentar. No, confirmó Merlin, de pie junto a una mesa cubierta de mapas donde había estado trazando, con precisión obsesiva, cada punto de ataque reportado. Y eso es precisamente lo que me preocupa. No responde a ningún patrón mágico conocido. No busca territorio, no busca riquezas, no parece interesado en negociar ni en conquistar en el sentido tradicional. Solo, destruye. Con la misma indiferencia con la que un granjero corta el trigo. Entonces, ¿qué diablos quieren?, preguntó Van, sentado sobre la mesa con una pierna colgando, aunque hasta él había abandonado su habitual desenfado. No lo sé, admitió Merlin, y esa admisión, viniendo de la maga más poderosa y sabia de todo Britania, provocó un silencio gélido en la sala. Pero he estado estudiando los pocos fragmentos de esas naves que nuestros exploradores lograron recuperar. La tecnología que emplean no es magia tal como la entendemos. Es algo que manipula la masa y la energía de un modo que debería ser imposible sin canalizar maná, y sin embargo, no detecto ninguna firma mágica en su interior. Es como si vinieran de un mundo donde la magia jamás existió, y hubieran encontrado otro camino, uno completamente distinto, para alcanzar el mismo tipo de poder. Gouter, sentado en un rincón con las piernas cruzadas, había estado en silencio examinando algo que sostenía entre las manos. Un fragmento ennegrecido de metal alienígena, recuperado de los restos de Edimburgo, que aún emitía un débil pulso de energía púrpura. Hay algo más, dijo, sin levantar la vista. Estuve analizando los reportes de los pocos supervivientes de Edimburgo. Varios de ellos mencionan haber escuchado voces. Susurros. Dentro de sus propias cabezas, incluso a kilómetros de distancia de las naves. ¿Voces?, repitió Elizabeth, con un escalofrío visible. Voces que les prometían paz, continuó Gouter, con esa frialdad analítica que lograba volver aún más aterrador lo que describía. Que les aseguraban que resistir era inútil, que la asimilación era la evolución natural de toda vida orgánica, que deberían entregarse sin luchar. Algunos de los soldados que escucharon esas voces durante más tiempo comenzaron a mostrar comportamientos erráticos. Insomnio. Paranoia. Uno de ellos, según los informes, atacó a sus propios compañeros para protegerlos de sufrir antes de que fuera abatido. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Adoctrinamiento, murmuró Merlin, probando la palabra en su boca como si fuera veneno. No corrompen la carne como hacen los demonios. Corrompen la voluntad misma. Lenta, silenciosamente, hasta que la persona ya no puede distinguir sus propios pensamientos de los que le han sido implantados. Meliodas cerró los ojos un instante. Cuando los abrió de nuevo, cualquier vestigio de su sonrisa habitual había desaparecido por completo. Necesitamos más información, dijo.
Y la necesitamos rápido. Merlin, quiero que sigas analizando todo lo que puedas de esos restos. Gouter, tú y yo vamos a hablar con cualquier superviviente que pueda estar mostrando síntomas de ese adoctrinamiento. Van, King, Diane, Escanor, dijo, mirando hacia donde el gigantesco pecado del león permanecía sentado en un rincón, encorvado y silencioso como siempre lo estaba durante la noche. Necesito que estén listos para pelear en cuanto salga el sol. Escanor alzó la vista, con esos ojos tímidos e inseguros que nadie asociaría jamás con el titán que se convertía al mediodía. Haré lo que pueda, murmuró, con la voz temblorosa de siempre. Aunque no sé si mi fuerza servirá de algo contra algo así. Merlin lo miró con una expresión que pocas veces mostraba, algo parecido a la ternura, mezclada con un cálculo frío. Servirá, Escanor. Servirá más de lo que imaginas. Nadie en aquella sala, ni siquiera Merlin, sabía todavía cuán terrible sería el precio de esa certeza. El mediodía del león, el amanecer llegó teñido de un gris ceniciento, como si el mismo cielo se negara a brillar con normalidad sabiendo lo que se avecinaba. Las tropas combinadas de leones, caballeros sagrados, soldados regulares, un contingente de gigantes enviado apresuradamente desde las aldeas que aún quedaban en pie, e incluso un pequeño grupo de hadas guerreras del bosque del Rey Hada, se habían posicionado en las llanuras al norte de la capital, donde los exploradores habían reportado el avance de una columna de Usks precedida por 2 naves Reaper de tamaño medio. Meliodas caminaba al frente, con los Vaine desenvainada, flanqueado por Van, King y Diane. Gouter permanecía atrás, junto a un grupo de sanadores, observando con esa mirada clínica que no perdía detalle. Merlin sobrevolaba el campo montada sobre una plataforma de energía pura, estudiando el avance enemigo con ojo calculador. Y Escanor, todavía encorvado, todavía inseguro, aguardaba de pie junto a los demás, contando mentalmente los minutos que faltaban para que el sol alcanzara su cenit. Ahí vienen, anunció King, con Chastiefol materializándose en su mano en su forma habitual. La columna de Usk emergió del horizonte como una marea de carne descompuesta y metal, cientos de figuras que avanzaban con un paso mecánico y sincronizado que helaba la sangre. Sobre ellas, las 2 naves Reaper planeaban en silencio, proyectando sombras alargadas sobre el campo de batalla. Diane, dijo Meliodas, cuando dé la señal, quiero que abras una brecha en su formación con Gideon. King, cúbrela. Van, tú y yo iremos por los flancos. ¿Y qué hay de las naves?, preguntó Van, con una sonrisa tensa. No creo que Gideon les haga ni cosquillas a esas cosas. De las naves me encargo yo, respondió Meliodas, con una calma que no admitía discusión. El combate comenzó como un infierno de acero, magia y carne muerta. Diane, alzando su martillo con un rugido que hizo temblar la tierra, aplastó a la primera oleada de Usks en un solo golpe descomunal que abrió un cráter humeante en medio de la formación enemiga. Pero los Usks que sobrevivieron al impacto, incluso aquellos con las extremidades destrozadas, siguieron arrastrándose hacia adelante, indiferentes al dolor, indiferentes a la muerte misma. No dejan de moverse. Gritó Diane, horrorizada, al ver cómo un Usk sin piernas continuaba reptando hacia ella, con los brazos extendidos y un gemido gutural brotando de una garganta que ya no debería poder producir sonido alguno. Apunten a la cabeza, ordenó King, atravesando a 3 de ellos de un solo golpe de Chastiefol en su forma de lanza. Parece ser la única forma de detenerlos por completo. Van se movía entre las filas enemigas como una sombra veloz, arrancando extremidades con Courechose, robando la cohesión misma de los cuerpos que atacaba con su don de hurto, dejando tras de sí montones de metal y carne inerte. Pero incluso él, el hombre que había sobrevivido a la muerte misma, sintió un escalofrío genuino cuando uno de los Usks, al ser decapitado, siguió agitando los brazos durante varios segundos antes de finalmente desplomarse. Esto no es como pelear contra demonios, masculló, limpiándose el sudor de la frente. Los demonios al menos pelean por algo. Estas cosas, no pelean por nada. Solo, avanzan. Fue entonces cuando una de las naves Reaper, aparentemente decidiendo que la infantería no bastaba, hizo brillar su cañón principal con esa luz cegadora que ya había arrasado Edimburgo y Banya. ¡Cuidado!, gritó Merlin desde el aire, invocando en un instante su cubo perfecto alrededor del grueso de las tropas humanas, una esfera de energía condensada que distorsionaba la luz a su alrededor. El rayo impactó contra el cubo con una fuerza que hizo que Merlin, protegida dentro de su propia creación, sintiera como cada hueso de su cuerpo vibraba al borde de la fractura. La barrera resistió, apenas, agrietándose visiblemente, mientras el suelo alrededor del cubo se convertía en cristal fundido.
Imposible, jadeó Merlín, sintiendo por primera vez en siglos el sabor metálico del miedo genuino en su boca. Mi cubo perfecto ha resistido ataques de dioses. Y esto casi lo destruye de un solo impacto. Fue en ese preciso instante, con el reloj de sombra marcando el mediodía exacto, cuando el sol de Britania alcanzó su cenit sobre el campo de batalla. Y Escanor, el hombre tímido y encorvado que apenas segundos antes temblaba de inseguridad, se irguió cuán largo era. La transformación fue instantánea y absoluta. Su cuerpo se hinchó de músculo, su piel adquirió un tono dorado que parecía emitir luz propia, y sus ojos, antes tímidos, se llenaron de una confianza tan absoluta que resultaba casi aterradora contemplarla. Rita, el hacha sagrada que había cargado durante años cada gota de poder que su cuerpo no podía contener durante la noche, brilló como un segundo sol en sus manos. Disculpen la tardanza, dijo Escanor, con una voz profunda y resonante que no guardaba ningún parecido con su tono nocturno. El león ha despertado. Cruzó el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos, atravesando la formación de Usks como si fueran de papel, cada golpe de Rita desintegrando a docenas de aquellas criaturas en una lluvia de chispas y metal fundido. Llegó hasta la nave Reaper que había disparado contra el cubo de Merlín y, sin la más mínima vacilación, saltó hacia ella con Rita en alto. El impacto del hacha contra el casco de la nave produjo un sonido que ningún habitante de Britania había escuchado jamás. El chirrido de un metal alienígena cediendo ante una fuerza que no debería existir en aquel mundo. Una grieta profunda se abrió a lo largo del costado de la nave, y por un instante glorioso, pareció que Escanor, un solo hombre, por muy extraordinario que fuera, estaba a punto de derribar por sí solo a un titán tecnológico surgido de las estrellas. La nave se tambaleó en el aire, escorándose peligrosamente, antes de retirarse hacia las nubes en una huida indigna que ningún Reaper había tenido que ejecutar jamás ante ninguna civilización cosechada anteriormente. Un grito de júbilo brotó de las filas humanas. Por primera vez desde la llegada de aquellos horrores, Britania había hecho sangrar, o lo que fuera que corriera por las venas metálicas de aquellas naves, a un Reaper. Pero Escanor, incluso en su forma más gloriosa, sintió el peso de aquel golpe reverberar por todo su cuerpo, y en lo más profundo de su ser, donde ni siquiera él mismo se atrevía a mirar, algo se resquebrajó un poco más. Merlín, observando desde su cubo agrietado, no sonrió con el resto. Porque ella, mejor que nadie, entendía exactamente cuánto costaba cada gramo de aquel poder al cuerpo que lo albergaba, y sabía que aquel día, apenas el primero de una guerra que se anunciaba interminable, Escanor acababa de gastar una parte de un tiempo que ya de por sí era demasiado corto. Vi. La voz en la cabeza de Hiltunder, la victoria en las llanuras del norte, aunque real, resultó ser efímera y costosa. De los 300 soldados que habían marchado aquella mañana, apenas 120 regresaron caminando por su propio pie a Lyonés. El resto había caído, no solo ante las garras de los Usks, sino ante un enemigo mucho más silencioso e insidioso. Hiltunder fue de los primeros en notar que algo iba mal en su propia mente, aunque tardó días en admitírselo incluso a sí mismo. Comenzó como un zumbido apenas perceptible, un susurro en el límite de la audición que se intensificaba cada vez que se acercaba a los restos de tecnología Reaper que Merlín había ordenado recolectar para su estudio. Al principio lo atribuyó al cansancio, a las noches sin dormir, a la tensión de comandar tropas contra un enemigo que no comprendía. Pero el susurro no desaparecía. Al contrario, crecía. No hay necesidad de temer, le decía la voz, en un tono que resultaba extrañamente reconfortante, como el de un padre calmando a un niño asustado. La lucha es innecesaria. Nosotros no venimos a destruir. Venimos a preservar. A elevar. Lo que ves como muerte es, en realidad, la culminación perfecta de todo lo que tu especie podría llegar a ser una semana después de la batalla. Hiltunder comenzó a tener pesadillas que no eran exactamente pesadillas. Visiones de un vacío infinito poblado de luces distantes, de un orden matemático perfecto donde el caos de la vida orgánica, sus emociones, sus contradicciones, su sufrimiento, quedaba resuelto en una armonía gélida y absoluta. Despertaba de esas visiones no aterrorizado, sino extrañamente en paz, y ese era, precisamente, el mayor de los peligros. Margaret, su prometida, fue quien primero notó el cambio. Hiltunder, llevas días sin ser tú mismo, le dijo una noche, con las manos apoyadas suavemente sobre su rostro. Apenas comes. Apenas duermes. Y cuando hablas, hay algo distinto en tu forma de mirar. Estoy bien, Margaret, respondió él, aunque su voz sonaba extrañamente monótona incluso a sus propios oídos. Solo, he comprendido algunas cosas últimamente.
cosas que antes no entendía. ¿Qué cosas? Giltunder se giró hacia la ventana, contemplando el cielo nocturno donde, muy lejos, las siluetas oscuras de las naves Reaper aún flotaban como cicatrices contra las estrellas. Que quizás resistir no es la respuesta correcta, murmuró, y en ese instante, Margaret sintió que el hombre al que amaba se había convertido, sin ella notarlo del todo, en algo apenas reconocible. Fue Gouter quien finalmente detectó la verdadera magnitud del problema, 3 días después, cuando fue llamado para examinar a Giltunder tras un incidente en el que el Caballero Sagrado había atacado sin razón aparente a 2 soldados que intentaban destruir un fragmento de tecnología Reaper que él, inexplicablemente, había insistido en conservar para su estudio. Gouter utilizó Eric para asomarse a la mente de Giltunder, un proceso que normalmente le permitía leer los recuerdos y pensamientos de cualquier ser vivo con precisión quirúrgica. Lo que encontró lo dejó, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente perturbado. Es como, una segunda voz, explicó después a Meliodas y Merlín, con su habitual frialdad analítica ligeramente resquebrajada. No un hechizo. No una posesión en el sentido en que Fraudrin poseyó a Henriksson. Es más sutil. Es como si estuvieran reescribiendo, letra por letra, sus propios pensamientos, hasta que él ya no puede distinguir cuáles son genuinamente suyos y cuáles le han sido implantados. Y lo más inquietante, es que él cree, con total sinceridad, que todos esos pensamientos siempre fueron suyos. ¿Puedes revertirlo?, preguntó Merlín, con urgencia. Gouter guardó silencio un momento, algo poco habitual en él. Lo intenté. Utilicé invasión para restaurar sus recuerdos originales, para reforzar su verdadera personalidad sobre la que están imponiendo. Funcionó, parcialmente. Durante unas horas, Giltunder pareció recuperar la claridad. Pero la voz volvió. Como una marea que se retira solo para regresar con más fuerza. ¿Por qué? Elizabeth, que había escuchado todo con creciente horror, se llevó las manos al pecho. Tu poder puede alterar hasta los recuerdos más profundos, Gouter. ¿Por qué esto es diferente? ¿Por qué no está atacando su memoria?, respondió Gouter, mirando el fragmento de metal Reaper que aún conservaba entre sus manos, ahora con una expresión que se acercaba peligrosamente a algo parecido al temor. Está atacando algo más profundo. Su voluntad misma. Y mientras exista una fuente activa emitiendo esa influencia, mi poder solo puede ofrecer un alivio temporal, no una cura definitiva. El silencio que siguió fue el más pesado de todos los que se habían sucedido en aquellos días terribles. Entonces, dijo Meliodas, con la voz baja, mientras esas naves sigan ahí arriba, cualquiera de nosotros podría estar sufriendo lo mismo sin saberlo. Nadie respondió, porque todos, en ese instante, sintieron el mismo escalofrío. La sospecha silenciosa y aterradora de preguntarse si sus propios pensamientos, en aquel preciso momento, seguían siendo completamente suyos. 3 días después, Giltunder desapareció de sus aposentos durante la noche. Lo encontraron al amanecer junto a los restos de una nave Reaper caída, de rodillas, con las manos apoyadas sobre el metal ennegrecido como quien reza ante un altar, murmurando palabras en un idioma que nadie reconocía y que, según Gouter determinaría después con creciente horror, ni siquiera el propio Giltunder comprendía conscientemente estar pronunciando. Cuando Margaret intentó acercarse a él, Giltunder se giró con una velocidad antinatural, y por un instante, sus ojos brillaron con un fulgor azulado que no tenía nada de humano. Gila fue quien tuvo que intervenir, y quien tuvo que tomar, entre lágrimas, la decisión más difícil de toda su carrera como caballero sagrado. No lo mató. Eso, al menos, se lo debían. Pero lo encadenó, lo selló en una celda protegida con los mejores hechizos de contención que Merlín pudo diseñar, y todos, sin excepción, comprendieron en ese momento que la guerra que estaban librando no se ganaría solo con espadas y magia, sino con algo mucho más difícil de defender. La certeza de seguir siendo, hasta el último aliento, ellos mismos. Vi. Un pacto entre monstruos Celdris llegó a las puertas de Lyonés 3 semanas después de la primera aparición de los Reapers, y lo hizo solo, sin escolta, con las manos completamente vacías en un gesto que cualquiera que lo conociera reconocería como profundamente inusual. Los caballeros sagrados que montaban guardia lo reconocieron de inmediato, el hermano menor de Meliodas, el comandamiento de la piedad, uno de los 10 mandamientos responsables de gran parte de la destrucción reciente que Britannia había sufrido antes de que los Reapers llegaran, y estuvieron a punto de atacarlo en el acto, hasta que la voz de Meliodas, gritada desde las murallas, los detuvo en seco. Dejen que pase. Meliodas.
Hiltunder, todavía convaleciente tras su rescate del adoctrinamiento parcial y bajo estricta vigilancia, alzó la voz con incredulidad. Es uno de los 10 mandamientos. Uno de los responsables de la destrucción de 3 reinos. Y ahora mismo, respondió Meliodas, descendiendo de la muralla con esa calma inquietante que reservaba para los momentos más graves, es también la única persona que puede decirnos algo sobre lo que se avecina que nosotros todavía no sabemos. Celdris esperó, con los brazos cruzados y una expresión de desdén que no lograba ocultar del todo cierta tensión subyacente, hasta que su hermano llegó hasta él. Vaya, dijo, con esa voz gélida que lo caracterizaba. Nunca pensé que vería el día en que tú, de entre todos, me suplicarías ayuda. No he venido a suplicar nada, respondió Meliodas. Has venido tú, a mis puertas, así que asumo que tienes algo que decir. Habla, o vete. Celdris apretó la mandíbula, y por un instante, algo parecido a la humillación cruzó por su rostro antes de que la máscara de frialdad volviera a cerrarse. Nuestro padre ha estado observando, dijo finalmente. Estas criaturas. Estas naves. No pertenecen a ningún registro conocido por el clan de los demonios, ni siquiera en los archivos más antiguos que se remontan a antes de la Primera Guerra Santa. Nuestro padre las ha estudiado desde su prisión, a través de mí, a través de Estarosa, a través de cada comandamiento que ha logrado sobrevivir un encuentro directo con ellas. ¿Y qué ha descubierto el rey demonio? Preguntó Merlín, apareciendo silenciosamente junto a Meliodas, sus ojos fijos en Celdris con una intensidad calculadora. Celdris la observó un momento antes de responder. Ha descubierto que le teme, dijo, y la sola confesión pareció costarle un esfuerzo físico pronunciarla. Nuestro padre, que ha existido desde antes de que existieran los conceptos de luz y oscuridad tal como los entendemos, que ha visto nacer y morir imperios, que se enfrentó a la diosa suprema en una guerra que duró siglos, ha admitido, ante mí, que jamás había sentido algo como lo que siente al percibir la presencia de esas naves. No es odio. No es desprecio. Es algo mucho peor. Indiferencia absoluta. Como si nuestra existencia entera, la luz y la oscuridad, el clan de los demonios y el clan de las diosas, todo aquello por lo que hemos luchado durante milenios, fuera tan insignificante para ellas que ni siquiera merece la dignidad de ser odiado. Merlín sintió que un frío distinto, más profundo que cualquier miedo físico, se instalaba en su pecho. Entonces confirma lo que ya sospechábamos, murmuró. No son parte de esta guerra. Son algo completamente ajeno a ella. Peor, dijo Celdris. Son algo que hará que esta guerra deje de importar por completo, a menos que hagamos algo al respecto. Por eso he venido. Nuestro padre propone una tregua. Temporal. Hasta que la amenaza inmediata sea neutralizada. Un murmullo de incredulidad recorrió a los caballeros sagrados presentes. Meliodas, sin embargo, no mostró sorpresa alguna, solo una tristeza profunda y antigua que pocas veces dejaba traslucir. El rey demonio, proponiendo una tregua con los humanos, dijo, con una risa breve y amarga. Debe estar realmente asustado. No confundas prudencia con miedo, espetó Celdris, aunque el destello en sus ojos sugería que la distinción, en este caso, era más delgada de lo que le gustaría admitir. Si esas cosas terminan de cosechar este mundo, como parecen tener intención de hacer, no quedará nada por lo que luchar. Ni humanos a los que conquistar, ni guerra santa que ganar, ni legado que reclamar. Nuestro padre no está dispuesto a permitir que su objetivo de 3000 años se desvanezca ante algo que ni siquiera se digna a considerarlo un rival digno. Fue en ese instante, mientras la conversación se tensaba al borde de la ruptura, cuando una tercera presencia se materializó entre ellos sin previo aviso. Estarosa, descendiendo con la gracia serena que siempre lo caracterizaba, sus ojos gentiles observando la escena con una calma que contrastaba brutalmente con la magnitud de la crisis que los rodeaba. Disculpen la interrupción, dijo, con esa voz suave que jamás dejaba entrever del todo la crueldad que se escondía tras ella. Pero he presenciado algo que creo que todos deberían saber. Habla, ordenó Celdris. Estarosa cerró los ojos un instante, como si el recuerdo mismo le pesara. Meláscula ha muerto. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo? Preguntó Celdris, con una frialdad que no lograba del todo ocultar la genuina sorpresa. Intentó demostrar que su purgatorio, esa dimensión infernal capaz de tragarse a cualquier ser vivo para siempre, podía contener a una de esas naves menores, explicó Estarosa, con una expresión que oscilaba entre el pesar genuino y algo más difícil de leer. Logró atraparla.
Durante casi 10 segundos, pareció que su plan había funcionado, que había encontrado la forma de neutralizar a esas criaturas. ¿Y después? Presionó Merlín, con el corazón acelerado. Después, la nave activó algo dentro de su propio interior. Un mecanismo de autodestrucción, quizás, o alguna otra tecnología que ninguno de nosotros comprende del todo. La explosión resultante desgarró el purgatorio de Meláscula desde dentro, deshaciendo 3000 años de acumulación de poder demoníaco en un instante. Se llevó a Meláscula con ella. No quedó nada que recuperar. Ni siquiera cenizas. Meliodas cerró los ojos. Incluso él, que había pasado gran parte de su existencia enfrentado a los comandamientos, sintió el peso genuino de aquella pérdida. No por afecto hacia Meláscula, sino por lo que representaba. Si un comandamiento, una de las 10 voluntades más poderosas que Britania había conocido jamás, capaz de doblegar reinos enteros con un solo gesto, podía ser aniquilado con tanta facilidad por algo que ni siquiera consideraba necesario perseguirlos activamente, ¿qué esperanza tenían el resto de ellos? Su arrogancia la mató, dijo Zeldris, con una frialdad que sonaba forzada, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo de que aquello no podría sucederle a él. Subestimó a un enemigo que ni siquiera se había dignado a estudiar antes de atacar. O quizás, dijo Estarosa, con esa suavidad inquietante que siempre acompañaba sus verdades más incómodas, simplemente confirmó lo que nuestro padre ya sospechaba. Que no existe arrogancia suficientemente grande, ni poder suficientemente vasto, dentro de todo lo que Britania ha conocido jamás, capaz de igualar a lo que ha llegado desde las estrellas. Meliodas respiró hondo, y cuando habló, lo hizo con la autoridad tranquila que rara vez mostraba ante nadie salvo a sus compañeros más cercanos. Está bien, dijo. Tregua. Pero con condiciones. Ni un solo ataque contra ningún reino humano mientras dure. Ni una sola vida humana cobrada por la mano de un demonio. Si alguno de los comandamientos rompe esos términos, la tregua termina de inmediato, y volveremos a ser enemigos, sin importar lo que caiga del cielo. Zeldris lo observó largamente, algo indescifrable cruzando por su expresión habitualmente impenetrable. Acepto, dijo finalmente. En nombre de nuestro padre, y en nombre de los comandamientos que aún permanecen con vida. Fue el primer y único momento, en toda la historia registrada de Britania, en que el clan de los demonios y el clan de los humanos se dieron la mano, literalmente, cuando Meliodas extendió su brazo y Zeldris, tras un instante de vacilación que pareció durar una eternidad, finalmente lo estrechó, no como enemigos disfrazando una tregua momentánea, sino como dos facciones de un mismo mundo enfrentadas, por primera vez en 3000 años, a algo verdaderamente más grande que ambas. Muy lejos de allí, en las profundidades de una prisión que ni la luz ni la oscuridad habían logrado quebrar jamás, el rey demonio sintió, a través del vínculo que compartía con sus hijos, el peso de aquel pacto. Y por primera vez desde que Britania existía, algo que ni siquiera él mismo esperaba sentir se agitó en las profundidades de su ser incomprensible. Una especie de respeto reticente hacia una amenaza que, por fin, después de milenios de creerse el depredador supremo de aquel mundo, lo obligaba a considerarse, aunque fuera por un instante, presa. En algún otro rincón de la existencia, donde la diosa suprema observaba los mismos eventos a través de fragmentos de la conciencia de Elizabeth, una sensación similar la recorrió. Ella, que representaba la luz absoluta, que había construido junto a los arcángeles todo un orden cósmico basado en la esperanza y la protección de la vida, sintió por primera vez que aquel orden, luz contra oscuridad, bien contra mal, la dualidad eterna sobre la que descansaba toda la mitología de Britania, era, ante lo que se aproximaba, tan frágil e insuficiente como el rey demonio temía que fuera. Porque los Reapers no eran oscuridad. No eran corrupción en el sentido que la diosa suprema entendía la palabra. Eran, simplemente, el silencio absoluto que queda cuando ni la luz ni la oscuridad son ya relevantes. Biri. Lo que Van encontró en el cráter mientras la tregua se forjaba entre Zeldris y Meliodas, Van se encontraba a varios kilómetros de Lyonés, investigando junto a Kim y Diane los restos de una de las naves Reaper menores que había sido derribada durante un enfrentamiento previo con un contingente de gigantes recién llegados de las aldeas fronterizas. No me gusta esto, murmuró King, sobrevolando el cráter humeante montado sobre Chastiefol en su forma de alfombra voladora. Se siente mal. Como si el aire mismo estuviera podrido. Pues a mí me da bastante igual cómo se sienta el aire, respondió Van, descendiendo hacia los restos con esa temeridad que lo caracterizaba. Si hay algo útil aquí abajo, Merlin querrá saberlo. Van, ten cuidado, advirtió Diane, con genuina preocupación en la voz.
Desde que había recibido la noticia sobre Vanya, una noticia que la había dejado 3 días enteros sin poder pronunciar palabra, encerrada en un silencio de duelo que ni siquiera Kim había logrado del todo traspasar, su tono había adquirido un filo de urgencia que antes no tenía. Había perdido su hogar. No estaba dispuesta a perder también a sus amigos. Van le dedicó una sonrisa despreocupada por encima del hombro. Tranquila, grandulona. Nada en este mundo puede matarme, ¿recuerdas? Fue, quizás, la última vez que pronunció esas palabras con total certeza. El interior de la nave caída era un laberinto de pasillos orgánicos mecánicos, iluminados por un resplandor púrpura tenue que parecía pulsar al ritmo de un corazón invisible. Van avanzó con cautela, esquivando lo que parecían ser restos parcialmente desintegrados de tripulación, cuerpos que no eran del todo mecánicos ni del todo orgánicos, fusionados en formas que su mente se negaba a procesar del todo, hasta llegar a lo que parecía ser el núcleo central de la nave. Fue entonces cuando algo lo atrapó. Un tentáculo de metal líquido, brotando de las profundidades del núcleo, se enroscó alrededor de su torso con una velocidad que ni siquiera sus reflejos de pecado capital lograron esquivar del todo. Van sintió como la superficie viscosa de aquella cosa comenzaba a fusionarse con su propia piel, inyectando algo, no podía llamarlo veneno, porque no dolía como un veneno. Dolía como si estuvieran reescribiendo su cuerpo desde dentro, directamente en su torrente sanguíneo. Van. El grito de Diane resonó por todo el cráter cuando Kim y ella irrumpieron en el núcleo, solo para encontrar a su amigo suspendido en el aire, atrapado por aquella masa tecnológica que ya había comenzado a devorar la mitad de su brazo derecho, transformándolo en algo que ya no era del todo carne. Kim no vaciló. Chastiefol adoptó su forma de tijeras, y con un solo movimiento preciso, seccionó el tentáculo que aprisionaba a Van, liberándolo justo antes de que Diane, con el corazón desbocado, lo atrapara entre sus enormes manos y lo sacara de aquel infierno tecnológico hacia el aire libre. Lo que encontraron, al examinarlo bajo la luz del sol, heló la sangre de ambos. El brazo derecho de Van, desde el hombro hasta la punta de los dedos, se había convertido en algo que ya no era completamente humano. La piel reemplazada por placas de un metal orgánico grisáceo, surcadas de las mismas venas de luz púrpura que caracterizaban a los Usks, con los dedos terminados en garras curvas que no existían minutos antes. Y sin embargo, Van seguía consciente. Van seguía siendo Van. Vaya, dijo, con una risa entrecortada por el dolor, contemplando su propio brazo transformado con una mezcla de horror y una fascinación morbosa que solo él podría sentir en un momento así. Eso sí que es nuevo. Van, tenemos que llevarte con Merlin, ahora mismo. Diane, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, ya lo había alzado en brazos, dispuesta a correr hasta Lyones si era necesario. Tranquila, grandulona, murmuró Van, aunque su voz sonaba más débil de lo habitual. No es tan grave. Solo, duele un poco. Cuando finalmente llegaron ante Merlin, la maga examinó el brazo transformado de Van durante lo que pareció una eternidad, con una intensidad que ninguno de los presentes había visto antes en ella. Interesante, murmuró finalmente, aunque su voz temblaba ligeramente. La tecnología intentó convertirte por completo, como hace con los Usks. Pero tu inmortalidad, tu cuerpo se niega a completar la transformación. Está atrapado en un punto intermedio. Ni completamente Van. Ni completamente Usk. ¿Puedes revertirlo? Preguntó Kim, con urgencia genuina. Merlin cerró los ojos, y por primera vez desde que había comenzado todo aquello, admitió una derrota con voz apagada. No lo sé. Nunca me he enfrentado a algo así. Es tecnología pura fusionada con carne viva, no magia que pueda deshacer con un contrahechizo. Podría intentar algo, pero podría no funcionar, completó Van, todavía con esa sonrisa torcida en el rostro, aunque el sudor que perlaba su frente delataba un dolor que se negaba a admitir en voz alta. Está bien, Merlin. No pasa nada. Si voy a tener que caminar por ahí con un brazo de robot el resto de mi eternidad, al menos será una buena historia que contarle a Elaine cuando finalmente la traiga de vuelta. Diane, que sostenía todavía su mano, la humana, la que aún conservaba calidez, sintió que las lágrimas finalmente se le escapaban. Van, no bromees con esto, susurró. Por favor. Él la miró, y por un instante, toda la fanfarronería habitual se desvaneció, dejando ver algo genuinamente vulnerable detrás. Alguien tiene que bromear, dijo, en voz baja. Porque si dejamos de reírnos, aunque sea un poco, en medio de todo esto, entonces esas cosas ya habrán ganado, aunque no logren matarnos a ninguno.
Merlín, observando la escena, sintió que aquellas palabras, dichas con la simpleza característica de Van, contenían quizás la verdad más profunda que había escuchado en semanas. X. La marcha hacia Erebus 3 semanas después de la llegada de los Reapers, Merlín convocó a todos, Sins, comandamientos, caballeros sagrados, líderes gigantes y representantes del bosque del Rey Hada, para presentar lo que había descubierto tras semanas de análisis obsesivo, apenas durmiendo, apenas comiendo, empujando su propia magia hasta límites que ni ella misma había explorado antes. La flota que nos invade, anunció, de pie ante el mapa detallado que había construido de toda la extensión conocida del ataque, opera bajo el mando de una única nave, mucho mayor que el resto, que permanece anclada sobre las ruinas de Edimburgo desde el primer día. La misma que Escanor logró herir en la primera batalla. He estado estudiando sus patrones de comportamiento, y todo indica que se trata de la nave que coordina el adoctrinamiento y dirige el resto de la flota. Los soldados de Liones que sobrevivieron a la vanguardia comenzaron a llamarla, en los pocos informes que compartimos, con un nombre: Erebus. ¿Cómo la destruimos?, preguntó Meliodas, directamente. No estoy segura de que destruir sea la palabra correcta, respondió Merlín. Pero he encontrado algo. Un patrón de energía, en el núcleo de todas las naves Reaper, que se asemeja, aunque de forma completamente distinta en su origen, a una firma mágica. Es tecnología, sí, pero opera siguiendo principios de manipulación de masa y energía que, combinados con suficiente poder mágico concentrado, podrían generar una resonancia destructiva desde dentro. El problema es la escala. Necesitaríamos una cantidad de poder que ningún hechicero individual, ni siquiera yo, podría generar por sí solo. ¿Cuánto poder?, preguntó Zeldris, que había permanecido presente durante toda la reunión con expresión impasible. El equivalente, respondió Merlín, tras una pausa, a la combinación de cada pecado capital, cada comandamiento superviviente, y algo más. Algo que va más allá de lo que cualquiera de nosotros puede ofrecer individualmente. Un silencio pesado cayó sobre la sala. ¿Te refieres al rey demonio?, dijo Estarosa, con voz suave. Y a la diosa suprema, añadió Merlín, mirando directamente a Elizabeth, quien se sobresaltó visiblemente ante la mención. Elizabeth, tu linaje, tu alma, ha sido durante toda tu existencia el vehículo a través del cual la diosa suprema se manifiesta en este mundo. Si ella está dispuesta a aportar su poder, junto al del rey demonio, junto al de todos nosotros combinados, quizás sea suficiente para generar la resonancia necesaria para destruir a Erebus desde dentro. Elizabeth cerró los ojos, y por un instante, sintió algo que jamás había sentido con tal claridad. Una presencia cálida y antigua, susurrando en el fondo de su alma, confirmando lo que Merlín acababa de proponer. Ella está de acuerdo, murmuró Elizabeth, abriendo los ojos, que por un instante brillaron con un fulgor dorado que no era completamente suyo. Dice que esto es algo que nunca pensó que tendría que hacer. Unir su poder al del rey demonio. Pero que la alternativa es perder este mundo por completo, y eso es algo que ni siquiera su eterna rivalidad puede permitirse. Todas las miradas se giraron hacia Zeldris y Estarosa. Consultaré con nuestro padre, dijo Zeldris, tras un largo silencio. Pero sospecho que ya conoce la respuesta antes de que yo se la transmita. Y así, en los días siguientes, se forjó el plan más audaz e improbable en toda la historia de Britania. Una marcha conjunta de pecados capitales, comandamientos, caballeros sagrados, gigantes y hadas, directamente hacia las ruinas de Edimburgo, donde Erebus aguardaba, indiferente e implacable, sin la más mínima sospecha de que la totalidad del mundo que había estado cosechando se preparaba para asestarle el único golpe capaz de hacerle sentir dolor. X. El discurso del vacío cuando el ejército combinado de Britania, una visión que jamás debería haber existido, demonios luchando codo a codo con humanos, gigantes marchando junto a hadas, comandamientos y pecados capitales avanzando bajo un mismo estandarte improvisado, llegó finalmente a las ruinas ennegrecidas de Edimburgo. Erebus los esperaba, suspendida sobre el cráter central de la ciudad destruida como un dios indiferente, contemplando a insectos que se atrevían a acercarse a su altar. Fue entonces, por primera vez desde su llegada, cuando la entidad que gobernaba aquella nave decidió, por fin, dirigirse directamente a ellos. La voz no llegó a través del aire. Llegó directamente dentro de cada mente presente en el campo de batalla, una vibración gélida y antigua que resonaba con el peso de eones incomprensibles. «Habéis reunido a vuestros mayores poderes», resonó aquella voz, sin emoción alguna, ni desprecio ni interés genuino, solo una constatación fría de los hechos. Interesante.
Ninguna civilización cosechada hasta ahora había logrado unificar facciones tan dispares en un intento tan fútil de resistencia. ¿Quién, qué eres? Gritó Meliodas, alzando la voz por encima del viento que aullaba entre las ruinas. Somos el fin natural de todo lo que vosotros llamáis progreso, respondió Erebus. Vuestro mundo se cree único, definido por una guerra eterna entre lo que llamáis luz y lo que llamáis oscuridad. ¡Qué ingenuidad tan propia de las civilizaciones jóvenes! Nosotros no somos ni luz ni oscuridad. Somos lo que permanece cuando ambas, inevitablemente, se agotan. Hemos cosechado 1000 mundos que creyeron, hasta el último instante, que su historia particular importaba más que el ciclo eterno del que forma parte. Y sin embargo, aquí estáis, otro capítulo idéntico a los 1000 anteriores, luchando contra lo inevitable con el mismo desespero encantador. Zeldris, de pie junto a Meliodas, sintió que un frío distinto a todo lo que había experimentado en 3000 años de existencia demoníaca le recorría la espina dorsal. Nuestro padre ha gobernado la oscuridad de este mundo desde antes de que existiera la memoria escrita, dijo, con una voz que intentaba sonar desafiante, aunque el temblor apenas perceptible la traicionaba. ¿Y tú pretendes que su poder, y el de la diosa suprema combinado, no sea suficiente para detenerte? Vuestro padre, respondió Erebus, con algo que quizás, en una entidad capaz de sentir algo parecido al desdén, podría interpretarse como diversión, es apenas un eco local de un principio cósmico mucho más vasto que él jamás llegará a comprender del todo. Hemos visto entidades similares en otros 1000 mundos. Todas ellas, sin excepción, terminaron cosechadas junto al resto de sus civilizaciones. La única diferencia, en esta ocasión, es la escala de vuestra desesperación. Merlín, flotando sobre el campo de batalla, sintió que sus manos temblaban por primera vez en su existencia, no de miedo por su propia vida, sino por la magnitud aterradora de lo que aquella entidad representaba. La confirmación absoluta de que Britania, con toda su mitología, su magia, sus dioses y demonios, no era más que una nota al pie en la historia incomprensiblemente larga de un depredador cósmico que había repetido aquel mismo proceso incontables veces antes. Entonces, gritó Escanor, cuya voz resonó con la autoridad absoluta de su forma diurna, pues el sol se encontraba, providencialmente, en su punto más alto, permite que seamos la excepción que confirme lo contrario. Ninguna excepción existe, respondió Erebus, sin la más mínima variación en su tono gélido. Pero admiro, en cierta medida, vuestra obstinación. Procedan, si así lo desean. El resultado, en cualquier caso, ya ha sido determinado y con esas palabras, el cielo entero sobre Dimburg se oscureció aún más, mientras el resto de la flota Reaper, hasta entonces dispersa por toda Britania, comenzaba a converger hacia aquel único punto, como si Erebus, por primera vez, hubiera decidido que aquella reunión de fuerzas merecía, después de todo, ser aplastada con la totalidad de su poder disponible. Sí. El sacrificio del león. La batalla que siguió fue, según los pocos relatos que sobrevivieron para narrarla en los siglos posteriores, la más grande y terrible que Britania había presenciado jamás, superando incluso a la legendaria Primera Guerra Santa que había forjado toda la mitología de aquel mundo. Los gigantes cargaron contra oleadas interminables de Usks, sus martillos y lanzas destrozando cientos de aquellos cuerpos corrompidos con cada golpe, mientras las hadas guerreras, dirigidas por Kim en su verdadera forma como rey de las hadas, tejían escudos de energía vital que protegían a las tropas humanas de los rayos orbitales que continuaban cayendo desde el cielo con una regularidad implacable. Diane, con el rostro surcado de lágrimas y furia por Vanya, arrasaba formaciones enteras de enemigos con Gideón, canalizando en cada golpe todo el duelo que había cargado durante semanas. Van, con su brazo transformado ahora extendido casi hasta el hombro por la corrupción tecnológica que continuaba, lenta pero inexorablemente, expandiéndose por su cuerpo, luchaba con una ferocidad que rayaba en lo suicida, robando armas, robando fuerza, robando cualquier cosa que pudiera arrebatarle a los Usks para debilitarlos, riendo entre dientes apretados por un dolor que ya no podía seguir ocultando del todo. Zeldris y Estarosa, luchando codo a codo con los mismos humanos a los que habían jurado destruir apenas semanas atrás, desataron todo el poder de sus respectivos comandamientos contra las líneas enemigas, mientras Gouter, situado en la retaguardia, utilizaba Eric para localizar y neutralizar los primeros signos de adoctrinamiento entre las tropas, arrancando susurros insidiosos de mentes vulnerables antes de que pudieran arraigar por completo.
Y en el centro de todo aquel caos, Meliodas avanzaba directamente hacia Erebus, con Elizabeth a su lado, quien había insistido, contra todos los argumentos de Meliodas, en acompañarlo hasta el final, pues era a través de ella que la diosa suprema debía canalizar su poder, y Merlín flotando junto a ambos, trazando en el aire complejos patrones de energía que comenzaban a converger sobre la nave insignia enemiga. Ahora, gritó Merlín, cuando finalmente los patrones estuvieron completos. Celdris, Estarosa, necesito su poder, ahora. Los dos comandamientos, abandonando el frente de batalla, corrieron hacia el centro del ritual, uniendo su energía demoníaca a la estructura que Merlín había diseñado. En algún lugar distante, dentro de su prisión eterna, el rey demonio sintió el llamado, y por primera vez en 3000 años, canalizó voluntariamente su poder hacia un propósito que no era la destrucción de la humanidad, sino su preservación. Elizabeth, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas con las de Meliodas, sintió como la presencia de la diosa suprema fluía a través de ella con una intensidad que amenazaba con desgarrarla desde dentro, un poder tan vasto que su cuerpo mortal apenas podía contenerlo. Erebus, sintiendo por primera vez la magnitud de lo que se congregaba contra ella, hizo brillar su cañón principal con una intensidad que superaba con creces cualquier disparo anterior, apuntando directamente hacia el corazón de aquel ritual improvisado. Fue en ese instante, con la muerte absoluta a punto de descender sobre Meliodas, Elizabeth, Merlín y los comandamientos reunidos, cuando Escanor, el hombre tímido convertido en titán bajo el sol del mediodía, se interpuso entre el rayo mortal y sus compañeros, alzando a Rita sobre su cabeza con ambas manos. No permitiré que esto termine aquí. Rugió, con una voz que hizo temblar hasta las ruinas mismas de Edimburgo. El rayo de Erebus impactó contra Rita con una fuerza descomunal, una colisión de energías que iluminó el cielo entero de Britania como un segundo amanecer artificial. Escanor sintió como cada fibra de su ser era puesta a prueba más allá de cualquier límite que hubiera conocido jamás, más allá incluso de lo que su cuerpo, forjado para contener el poder del sol mismo, podía soportar sin desgarrarse. Escanor. El grito de Merlín se perdió en el rugido ensordecedor de energías colisionando. Con un esfuerzo que le costó, literalmente, cada gota de fuerza vital que le quedaba, Escanor desvió el rayo de Erebus hacia el cielo, evitando que impactara contra el ritual, pero el precio de aquella hazaña se cobró de inmediato. Su cuerpo, sobrecargado más allá de cualquier límite razonable, comenzó a resquebrajarse desde dentro, venas de luz dorada escapando de su piel como grietas en una vasija a punto de romperse. Cayó de rodillas, con Rita todavía sujeta entre sus manos temblorosas, mientras el sol comenzaba, inevitablemente, su descenso hacia el ocaso. Escanor, no, susurró Merlín, sintiendo por primera vez en siglos algo que se asemejaba genuinamente al pánico, mientras corría hacia él sin abandonar los hilos del ritual que sostenía. Estoy bien, mintió Escanor, con una sonrisa que ya comenzaba a temblar en los bordes. Solo, necesito un momento. Pero ambos sabían la verdad. El sol se ponía. Y con él, la fuerza que le permitía a Escanor contener el terrible peso de su propio poder se desvanecería, dejando atrás únicamente el cuerpo frágil y agotado del hombre que había gastado, en un solo instante de heroísmo absoluto, mucho más de lo que jamás debería haber gastado. El ritual, jadeó Escanor, alzando la vista hacia Merlín con una determinación que desafiaba el dolor evidente que sentía. Termínalo. No dejes que mi sacrificio sea en vano. Merlín, con lágrimas que se negó a permitirse derramar del todo, asintió, y regresó al centro del ritual, donde Meliodas y Elizabeth, junto a Celdris y Estarosa, continuaban canalizando el poder combinado del rey demonio y la diosa suprema hacia el núcleo de Erebus. La resonancia, finalmente completa, se disparó como una lanza de energía pura, dorada y negra entrelazadas en una espiral imposible, luz y oscuridad unidas por primera vez en 3000 años en un único propósito, directamente hacia el corazón de la nave insignia enemiga. Erebus, por primera vez desde su despertar, emitió un sonido que ningún ser vivo en Britania había escuchado jamás. Un chillido metálico y gutural que resonó a través de cada mente presente en el campo de batalla, un grito de algo que, quizás, después de todo, sí podía sentir dolor. El núcleo de la nave se resquebrajó desde dentro, grietas de luz púrpura extendiéndose por toda su estructura colosal, hasta que, con una explosión que iluminó el cielo entero de Britania como un segundo sol naciendo y muriendo en el mismo instante, Erebus se desintegró en una lluvia de fragmentos incandescentes que cayeron sobre las ruinas ya destruidas de Edimburgo como una lluvia de estrellas moribundas.
El resto de la flota Reaper, privada de su nave de comando, vaciló durante un instante eterno, antes de comenzar, lentamente, a retirarse hacia las alturas, ascendiendo de vuelta hacia el vacío del que habían emergido, dejando tras de sí un mundo destrozado pero, contra todo pronóstico, todavía en pie. Un silencio absoluto cayó sobre el campo de batalla, roto únicamente por el crepitar distante de los últimos fragmentos de Erebus consumiéndose en el suelo. Meliodas cayó de rodillas junto a Escanor, sosteniendo al gigante caído entre sus brazos, mientras el sol terminaba de ponerse tras el horizonte, arrebatándole las últimas gotas de la fuerza sobrehumana que lo había sostenido durante aquella batalla imposible. Escanor, susurró Meliodas, con una voz que había perdido toda la ligereza habitual. Escanor, aguanta. Vamos a llevarte con un sanador, vamos a... Meliodas, lo interrumpió Escanor, con una voz débil que ya volvía a ser la suya, la voz tímida e insegura de siempre, aunque ahora teñida de una serenidad extraña. Ganamos, ¿verdad? Logramos detenerlos. Sí, confirmó Meliodas, con la garganta apretada. Lo logramos. Gracias a ti. Escanor sonrió, una sonrisa débil pero genuina, la sonrisa de un hombre que, por una vez en su existencia maldita, había logrado utilizar todo su terrible poder para proteger a las personas que amaba, sin que ese mismo poder terminara aislándolo de ellas. Me alegro, murmuró, mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. Me alegro, de haber podido ser útil, al final. No murió aquella noche, su cuerpo, maltrecho más allá de cualquier límite razonable, se aferró a un hilo de vida durante semanas, atendido día y noche por Merlín y los sanadores de Lyonés, pero todos los presentes en aquel campo de batalla supieron, con una certeza silenciosa que ninguno se atrevió a pronunciar en voz alta, que el hombre que se había alzado como un sol para salvar a Britania jamás volvería a ser completamente el mismo. Epílogo. Las cenizas de un mundo que sobrevivió Britania, en los meses que siguieron a la caída de Erebus, se convirtió en un mundo de cicatrices. Edimburgo, Banya, Talflare y una decena de asentamientos menores jamás volverían a reconstruirse. Sus territorios quedaron marcados en los mapas con símbolos que las generaciones futuras aprenderían a temer sin comprender del todo su origen. Las pérdidas humanas, gigantes y de hadas se contaron por decenas de miles, un número tan vasto que ni siquiera los escribas más meticulosos del reino lograron jamás precisarlo con exactitud. Giltunder, tras meses de tratamiento con la magia combinada de Merlín, Gauteri, para sorpresa de muchos, la propia Elizabeth canalizando fragmentos del poder curativo de la diosa suprema, finalmente logró recuperar el control completo de su propia mente, aunque las pesadillas, según confesaría años después a Margaret, jamás desaparecieron del todo. El brazo de Van permaneció transformado para siempre, un recordatorio permanente y visible de lo cerca que había estado de perder algo más que su humanidad. Con el tiempo, aprendió a utilizarlo en combate con la misma temeridad despreocupada de siempre, aunque en las noches silenciosas, cuando creía que nadie lo observaba, contemplaba aquellas placas metálicas con una expresión que Diane, quien lo conocía mejor de lo que él mismo admitiría jamás, reconocía como duelo silencioso por una parte de sí mismo que jamás recuperaría. Escanor sobrevivió, aunque el precio de aquella batalla se cobró, silenciosamente, unos años más de la vida ya limitada que su maldición le había concedido. Continuó luchando junto a sus compañeros, continuó alzándose cada mediodía como el titán glorioso que Britania necesitaba, pero quienes lo conocían bien, especialmente Merlín, que jamás volvió a mirarlo del todo igual después de aquel día, sabían que había gastado, en un solo instante de heroísmo absoluto, una parte de un tiempo que ya era, de por sí, demasiado corto. La tregua entre los comandamientos y los pecados capitales, contra todo pronóstico, se sostuvo durante varios meses más de lo que cualquiera de las dos partes había anticipado. Celdris y Meliodas, que jamás llegarían a reconciliar del todo las heridas profundas de su historia familiar compartida, encontraron, en el crisol de aquella guerra compartida, algo parecido a un respeto mutuo que ninguno de los dos esperaba sentir jamás por el otro. Estarossa continuó siendo, para el resto del mundo, una figura enigmática cuyas verdaderas intenciones nadie lograba descifrar del todo, aunque quienes lo observaron durante la batalla final contra Erebus notaron, sin poder explicarlo del todo, un brillo distinto en sus ojos, algo que quizás, solo quizás, se parecía a la esperanza. Pero la paz, como todos sabían desde el principio, jamás sería permanente. 3 meses después de la caída de Erebus, con Britania todavía reconstruyéndose entre las cenizas de su propia supervivencia, Celdris se presentó una última vez ante las puertas de Lyonés, y esta vez, su rostro no mostraba ni un ápice de la tregua reciente.
Nuestro padre ha decidido que ha llegado el momento de retomar lo que quedó pendiente, anunció, con la frialdad habitual reinstalada por completo en su voz. La amenaza inmediata ha sido neutralizada. La Guerra Santa, la verdadera guerra que ha definido este mundo durante 3000 años, debe continuar. Meliodas, de pie ante él, sintió una tristeza profunda que no logró ocultar del todo. Sabía que esto pasaría, dijo, en voz baja. Aún así, esperaba, que quizás lo que vivimos juntos hubiera cambiado algo. Cambió algo, admitió Celdris, y por un instante, algo genuino asomó tras su máscara de frialdad. Pero no lo suficiente. Nuestro padre sigue siendo nuestro padre, Meliodas. Y su voluntad sigue siendo la nuestra. Con esas palabras, la tregua terminó, y la Guerra Santa, la guerra que Britania había estado librando desde tiempos inmemoriales, se reanudó, aunque ahora con una diferencia fundamental que ninguno de los combatientes, ni humano ni demonio, lograría jamás olvidar del todo. La certeza silenciosa y terrible de que existían, más allá de las estrellas que antes parecían simples puntos de luz decorativos, amenazas mucho más vastas y ancestrales que cualquier rivalidad entre luz y oscuridad, aguardando, con la paciencia gélida de la maquinaria perfecta, el momento de regresar. Porque Erebus, según descubriría Merlín en los últimos fragmentos de datos que logró recuperar de los restos de la nave insignia antes de que se consumieran por completo, jamás había sido más que una vanguardia. Un explorador enviado para evaluar el nivel de amenaza que representaba aquel mundo recién descubierto. Y en algún lugar, mucho más allá de las estrellas que Britania jamás había contemplado, una flota infinitamente mayor, una flota que hacía parecer insignificante hasta la totalidad de la fuerza que había arrasado Edimburgo, Bambia y Dalflare, aguardaba, todavía, el momento de completar la cosecha que Erebus había comenzado. Britania había ganado una batalla. Pero la guerra, la verdadera guerra que definiría el destino último de aquel mundo, apenas comenzaba. Y en las noches silenciosas que siguieron, cuando Elizabeth se recostaba junto a Meliodas bajo un cielo estrellado que ya no volvería a contemplar jamás con la misma inocencia de antaño, no podía evitar preguntarse, con un nudo helado en el pecho, cuánto tiempo les quedaba antes de que el silencio entre las estrellas volviera, una vez más, a romperse. Fin.